Bien, buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy. La vamos a hacer de manera virtual, justamente por la situación que se está pasando en la universidad. Evidentemente, en la clase de hoy teníamos que hacer ejercicios, pero yo entiendo que ustedes prefieren que los ejercicios los hagamos de manera personal. Por lo tanto, el día viernes, yo imagino que ya se va a arreglar esta situación. Y quisiera preguntarles antes de empezar la clase si podríamos iniciarla a las 8 de la mañana el día viernes y la terminamos obviamente después de las 10. Así tendríamos dos periodos para solamente dedicarnos a hacer ejercicios. ¿Estarían de acuerdo todos? ¿Tendrían algún problema con choque de horarios, con otra asignatura? Los escucho. Estaría bueno, Inge. Buenos días. Perfecto. Sí, está bien, Bien, Inge. perfecto. Está Entonces bien, Inge. el día viernes entraríamos a clases a las 8 de la mañana para solamente hacer ejercicios tipo de examen. Y ahí coordinaríamos también la entrega de los trabajos que tenían pendiente para el día de hoy y también la entrega, la fecha del examen. ¿Sí? Así quedaríamos entonces. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es recapitular un poco y aprovechando que la clase es virtual, quiero que vean ustedes algunos videos de los procesos de coagulación y los procesos de ósmosis inversa para que vean la diferencia entre el uno y el otro, entre un proceso convencional y un proceso totalmente avanzado en tratamiento del agua. Vamos a empezar primero que dentro de lo que es un sistema y un proceso convencional, nosotros siempre vamos a añadir algún aditivo químico para que se dé la coagulación, justamente para cambiar el tamaño de las partículas a través de una neutralización de cargas eléctricas para que las partículas se puedan aglutinar y puedan formar un mayor tamaño para que se pueda decantar a través de un proceso de floculación. Entonces, en la floculación lo que se hace simplemente es disminuir el tiempo y aumentar la velocidad de decantación que tiene ya el flóculo y es un proceso de potabilización normalmente que se realiza en aguas superficiales para el tratamiento también de aguas residuales. Si ustedes quieren, tanto la floculación la coagulación y la floculación también se hace para tratar aguas residuales. Pero en este caso, la idea es tratar aguas superficiales antes de que ingrese al proceso como tal, ya sea de la filtración o de un proceso más avanzado. Lo que se va a hacer es flocularlo, ¿no? Posteriormente se va a hacer una decantación, que viene a ser ya, esto pasa en el sedimentador, y luego vamos a ir a la filtración. Existen diferentes tipos de filtros rápidos, filtros lentos, y también dependiendo del medio filtrante, como ustedes ya han averiguado, existe también filtros que pueden ser totalmente naturales o filtros que van a tener un material de relleno que viene de una fábrica, de una industria, de un material patentado, que lo que hace es aumentar la velocidad de filtración, por lo tanto se va a necesitar menor espacio para filtrar el agua, se va a necesitar mejor calidad también al momento de que pase el agua por el filtro porque tiene ciertos requerimientos. Entonces ahora vamos a ver un proceso convencional. Voy a dejar de compartir. ¿Pueden escuchar el video? ¿Me confirman si se puede escuchar el video, por favor? No, Inge, no se No, escucha. ingeniera, no se escucha. Ya.
través de estaciones de tratamiento. ¿Ahora se escucha? Sí. Ahora sí. Sí, ingeniera. Ya, gracias. Politécnica de Valencia. En el objeto de hoy hablaremos de una forma muy general de los procesos involucrados en la potabilización del agua a través de estaciones de tratamiento de agua potable. Por lo tanto, el resultado de nuestro aprendizaje será conocer los procesos y las fases que se involucran en este tipo de tecnología para producir agua potable. Hablaremos de la potabilización, las fases y los procesos que se ven involucrados y cómo es, o al menos cómo estos se reflejan en la estación de tratamiento de agua potable. En primer lugar, haremos una reflexión sobre la potabilización del agua. El agua se encuentra, lo que llamamos en forma bruta, en aguas superficiales, bien en lagos, en ríos o en embalses tratados por el hombre, o bien en aguas subterráneas a través de los acuíferos y los pozos de extracción. Ese agua no puede ser consumida, o al menos no nos lo permite la ley, porque necesitamos asegurar que cumple unas condiciones de potabilización. También podemos utilizar agua de mar si tenemos dispositivos a su vez para potabilizarlo. Por lo tanto, hablamos de una producción, entrecomillándolo, porque estamos produciendo agua potable como un producto de una aplicación tecnológica, puesto que el agua en origen puede no tener las condiciones que nosotros necesitamos y que vienen reguladas por la normativa. Para eso tenemos plantas de tratamiento o estaciones de tratamiento de agua potable, ETAP, que es como normalmente las llamamos. ¿Y cuáles son las fases? Pues primero tiene que haber una captación, quiere decir el agua bruta se encuentra en algún lugar y accede a la planta, la tenemos que impulsar en el caso de que sean aguas subterráneas, o viene y tenemos una captación con una represa en el caso de aguas superficiales o trasvasadas, y podemos tener depósitos de reserva para poder trabajar con condiciones diferentes. Tenemos después tratamientos en planta. Necesitamos procesos que permitan mejorar la calidad del agua. A grandes rasgos, estos procesos son, por ejemplo, coagulación y floculación, que significa que buscamos que las partículas formen grumos y caigan de manera que se decanten y se pueda conseguir una sedimentación que separe. Por lo tanto, vamos a tener una decantación, de manera que se produce una estratificación y recogida de los elementos sobrantes, de forma que vamos a tener cada vez aguas más limpias, aguas superficialmente más tratadas. Vamos a tener procesos de filtración, que buscamos que los contaminantes queden atrapados, incluso filtraciones muy finas, como pueden ser las membranas de ósmosis, de forma que se capten este tipo de sustancias, y todos estos procesos van a ser al final llevados a una desinfección, que quiere decir que vamos a controlar de alguna manera, bien por cloración, bien por tratamiento de rayos ultravioletas u otras técnicas, que no se produzcan ninguna capacidad de desarrollo de elementos vivos en el agua que tenemos que consumir. Por lo tanto, necesitamos almacenar el agua, sobre todo antes y principalmente después, para tener almacenamientos de suministro en la red, y van a ser una parte importante de lo que vamos a caracterizar con esa potabilización, para finalmente bombearlos y suministrarlos en la estación de bombeo a la población. Tendremos que distribuirlo y transportarlo con unas condiciones de calidad, lo cual implica que tenemos que tener lecturas de la calidad del agua potable que hemos producido y en ocasiones obligación de reclorar para mantener la desinfección a lo largo de todo el transporte, con redes que sean suficientemente estancas y que nos lleven el agua en condiciones aceptables hasta los puntos de acometida. La estación de tratamiento de agua potable siempre tendrá una zona de recepción, de captación, una zona de filtración de todo tipo, una zona de decantación, desarenación y una zona de desinfección, con tratamientos primarios, físicos, secundarios, químicos
y en algunas ocasiones de otros tipos para favorecer que el agua que sale se encuentre a normativa y que pueda ser distribuida en una red de potabilización y en ocasiones controlada hasta el punto de consumo y a veces reclorada para mantener la desinfección. Por ejemplo, mucha información que encontramos, esta es de internet, de aspectos de cómo son las diversas estaciones de tratamiento de aguas potables, pero todos los sistemas urbanos tienen este tipo de estaciones de tratamiento con sus capacidades. En conclusión, las estaciones de tratamiento de agua potable son instalaciones tecnológicas que sirven para suministrar un agua de calidad en un volumen y presión adecuados y que se van a servir de diversas tecnologías físicas, químicas o de otro tipo para que los procesos tecnológicos mantengan los contaminantes dentro de unos límites admitidos por la normativa y hasta el punto de acometida mantengan una calidad del agua suficiente para el consumo público. Esperamos que este objetivo ¿Me confirman el sonido, por favor? No se escucha, ingeniera. ¿En qué consiste una planta desaladora de ósmosis inversa? Ahora, Ahí sí. Sí se Ahora sí, escucha, ingeniero. ¿En qué consiste una planta desaladora de ósmosis inversa? Mi nombre es Daniel Aguado García, soy profesor del Departamento de Ingeniería Eólica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. En este objeto de aprendizaje vamos a aprender dos conceptos, lo que es la ósmosis inversa, y conocer lo que sería el diagrama de flujo de una planta desaladora, que se compone o que lo divide en tres grandes partes. Por un lado, el pretratamiento, que lo que hace es adecuar el agua para que no dañe la membrana, el proceso de filtración por membrana, ¿vale? Y luego un posttratamiento en el cual vamos a conseguir que ese agua que hemos obtenido sea adecuada para inyectarla en la red de distribución y llegar a los abonados. Nos abastecemos de los recursos naturales, las aguas superficiales y las aguas subterráneas, normalmente agua dulce. Sin embargo, eso representa un pequeño porcentaje. La mayor parte del agua que tenemos en la Tierra, casi el 97%, es agua salada, que está en los mares y los océanos. En zonas donde hay escasez de agua, pues se recurre a esta técnica, lo que sería la desalación. ¿Cuál es el objetivo? Producir un agua potable, ¿vale? A partir de esa agua salobre, esa agua de mar que tiene mucha salinidad, producir un agua potable. Requiere, como hemos dicho, un pretratamiento y un posttratamiento. Cuanto a algunos datos que es conveniente conocer, para producir un metro cúbico de agua potable necesitamos 2,5 metros cúbicos de agua de mar. Es decir, de esos 2,5 metros cúbicos de agua de mar tendríamos un metro cúbico de agua potable y tendríamos 1,5 metros cúbicos de un agua que tendría mayor salinidad que la salinidad del mar. Y se gasta para producirse un metro cúbico de agua entre 3 y 6 kilovatios hora. ¿Por qué? Por las altas presiones a las que tenemos que someter para que el agua atraviese la membrana, que son del orden de entre 50 y 70 bares.
¿Vale? El primer concepto importante que debemos conocer es qué es la ósmosis. La ósmosis es el paso natural del agua a través de una membrana de la zona de menor salinidad a la zona de mayor salinidad. Es decir, si ponemos en contacto un agua que tiene mucha salinidad, agua salada, con un agua dulce que tiene poca salinidad, a través de una membrana semipermeable. Una membrana semipermeable es una membrana que deja pasar el agua, pero no deja pasar las sales. Lo que va a suceder es que de forma natural el agua dulce va a ir pasando hacia la zona de agua salada. ¿Hasta qué? Hasta que se equilibren las concentraciones. ¿Vale? La diferencia de nivel que se produce, la diferencia de agua que hay, es la presión a la que está sometida la membrana, que sería la presión a la que el agua ejerce sobre la membrana cuando la está atravesando. ¿Vale? Entonces sería esta ósmosis, podemos definirla como una fuerza natural, es decir, igual que la gravedad es una fuerza natural, pues la ósmosis sería otra fuerza natural, pero en este caso es proporcional a la diferencia de salinidad entre ambos lados de la membrana. No solo depende de esa diferencia de salinidad, sino también de la temperatura, ¿vale? Y del tipo de iones que tengamos, es decir, de los compuestos, es decir, concentración de calcio, de magnesio, de sodio, es decir, los iones que están formando la salinidad de ese agua. ¿Vale? Si nosotros queremos invertir ese proceso, sería lo que sería la ósmosis inversa, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer presión, ¿vale? Es decir, aplicar presión, ¿para qué? Para que el agua pase de la zona del agua con mucha salinidad hacia la zona que tiene poca salinidad. Es decir, lo que queremos es invertir el flujo natural. Queremos invertir ese flujo y para eso tenemos que aplicar presión. ¿Qué presión tenemos que vencer? Pues por un lado de la presión osmótica, que es la diferencia de nivel que teníamos entre ambos lados, y la pérdida de carga, la pérdida de presión que se produce por el agua atravesando la membrana. ¿Vale? Y se van a producir dos corrientes. Es decir, a partir de ese agua salina vamos a tener por un lado un agua de baja salinidad, un agua dulce, que lo que llamamos será permeado, y un agua de mucha salinidad, que llamaremos rechazo o concentrado. Es decir, cuando nosotros estamos aplicando presión aquí, ¿vale? Cada vez queda menos agua aquí, pero todas las sales. Por tanto, queda una pequeña cantidad de agua con mucha concentración de sales. Es lo que llamamos rechazo o concentrado. ¿Vale? Un elemento importante es la membrana. ¿Vale? La membrana va a rechazar todos los sólidos suspendidos, pero no todos los disueltos. Una pequeña parte de los sólidos disueltos la atraviesan por difusión, pero muy pequeña parte. ¿Vale? La estructura de la membrana se compone de una film semipermeable, una pequeña capa de muy pequeño espesor, que es lo que determina la capacidad de rechazo de sales. La membrana no tiene poros, ¿vale? Es decir, el agua la atraviesa por difusión. ¿Vale? Y luego tiene dos capas de soporte que lo que hacen es conseguir un mayor refuerzo y una integridad, va a dar mayor integridad y durabilidad a lo que sería la membrana. ¿Vale? Esa membrana semipermeable normalmente se dispone en módulos y las membranas están dentro en un arrollamiento que se llama arrollamiento en espiral. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ocupa poco espacio. ¿Vale? Entonces metemos el agua que queremos tratar, ¿vale? Tenemos membrana a ambos lados y sellado el resto, de forma que entre cada dos membranas, ¿vale? Tenemos membrana a un lado, membrana al otro, y entre las dos membranas están separadas por especiadores. Entonces el agua a presión estaría por el exterior de las membranas y iría pasando hacia el interior, donde tenemos ese especiador, y circularía por el interior, ¿vale? Esa membrana, ese arrollamiento, hasta que llegaría al tubo colector. ¿Vale? La ubicación en planta sería la que tenéis representada aquí, es decir, habría un pretratamiento, muy importante el pretratamiento, porque hay que proteger la membrana, porque es un elemento caro, hay que protegerlo de cualquier tipo de deterioro. Entonces, de ese agua pretratada, ¿vale? Tendríamos una bomba, que llamamos bomba de transferencia, que consigue succionar, digamos, este agua y vencer la pérdida de carga que supone que atraviese el filtro de cartucho, que sería el último elemento de protección al módulo donde están los módulos de membrana, y luego tendríamos las bombas de alta presión, las que consiguen esos 50, 70 bares de presión para que el agua salada, agua de mar, ¿vale? Se convierta en ese agua dulce atravesando los módulos de membrana. ¿Vale? Entonces tendríamos un agua producida, un permeado, que almacenaríamos en un depósito de agua producida, de depósito de agua dulce, y el rechazo, ¿vale? Que tendríamos que evacuar, nos tendríamos que deshacer de él. ¿Vale? Aquí tendremos donde esa parte queda imbricado en el total del diagrama de flujo de lo que sería una planta desaladora. Entonces vemos cómo tenemos los tres grandes bloques, lo que sería el pretratamiento, por el otro lado tendríamos la filtración a través de las membranas y luego el post-tratamiento. Entonces todo se inicia mediante la toma, es decir, en la captación nosotros tomamos el agua del mar, ¿vale? Es decir, buscaremos un punto donde sea mejor calidad posible para captar ese agua del mar, ¿vale? Tendremos una bomba que nos la impulsa hacia nuestras instalaciones de pretratamiento. Ese pretratamiento suele ser, como veis aquí, un proceso de coagulación-floculación, ¿vale? Para eliminar sólidos disueltos,
esos sólidos que se están formando los vamos a eliminar luego en un filtro, en una filtración convencional, un filtro de arena, ¿vale? Y luego se añaden algunos reactivos, ¿vale? Pues como un poco de ácido sulfúrico para bajar el pH o hipoclorito sódico para que haya un poco de cloro y evitar crecimientos biológicos en las membranas. Atravesamos el filtro de cartuchos, que es el último elemento de pretratamiento antes de los módulos de membrana, y luego por medio de las bombas de alta presión suministramos el agua hacia los módulos de membrana. ¿Vale? El agua, la filtración se produciría aquí en los módulos de membrana, obtendríamos un agua permeado, un permeado, es decir, el agua producida, ¿vale? Que sería un agua que sería ácida y que sería poco estable. Entonces se añade en lo que sería el post-tratamiento una serie de reactivos como cal, dióxido de CO2, cloro o amonio para conseguir que sea un agua adecuada. ¿Para qué? Para inyectarla en la redistribución sin producir daños en lo que serían las tuberías y que sea adecuada para el consumo humano. Y por el otro lado tendríamos el rechazo. El rechazo es, sería el volumen de agua que no ha atravesado la membrana, por tanto tendría un nivel de presión bastante importante, porque al no haber atravesado la membrana, pues es la única pérdida de carga, es el recorrido por el exterior de los módulos, y esa presión lo que vamos a hacer es recuperarla. ¿No? Tenemos un sistema de recuperación de energía para abaratar los costes, y además luego lo que vamos a hacer es impulsarla para devolverla al mar. ¿Vale? Entonces, a veces se puede aprovechar la propia presión que tengamos y si no, por medio de una pequeña bomba, se mete a través de lo que sería el emisario submarino al mar. Aquí el comportamiento de la salmuera va a ser muy distinto del comportamiento cuando se vierte un agua residual al mar. Cuando se vierte un agua residual al mar, ¿qué pasa con el agua residual? Que asciende a la superficie porque el agua residual tiene menos densidad. Sin embargo, aquí estamos echando un agua con mucha mayor salinidad que el mar, entonces no tiene lugar ese ascenso hacia la superficie. Entonces, para conseguir esa gran dilución, lo que tenemos que conseguirlo es a partir de meter mucha energía, es decir, que la velocidad de salida a través de los difusores sea importante para que se diluya esa gran salinidad de lo que estamos vertiendo con el resto del mar y no se concentre toda la zona de mucha salmuera en las proximidades de nuestro emisario. Bien, para que entendamos un poco en qué consiste el proceso de ósmosis inversa, más allá de utilizarlo en una planta desaladora o tal vez para retirar elementos pesados que existen en el agua. Sí o sí, si se fijan, ¿a qué llaman ellos el pretratamiento? Proceso de floculación. Primero se hace la coagulación, luego va a la floculación, a un decantador. Ellos lo que hacen, como es agua de mar, evidentemente las partículas no va a tener muchos sedimentos suspendidos, no va a haber mucha presencia de turbidez, entonces directamente los flóculos que se dan en esta parte se van a ir a decantar ya no en un sedimentador, sino a través del filtro. Es un filtro convencional, con un material de relleno más avanzado, obviamente, ¿no? Entonces, una vez que el agua ya ha sido filtrada, por eso le llaman ellos un pretratamiento, ha sido preparada para que recién pueda ingresar a pasar por estas membranas. Estos cartuchos que ustedes ven acá están compuestos por membranas que son finitos. Entonces, el tamaño de estas membranas prácticamente no los podemos ver a simple vista por el espacio que existe y porque el objetivo de estas membranas es retener partículas mucho más finas. Como les digo, a simple vista no las vamos a poder ver. Entonces, ¿qué es lo que hace para que el agua pase por estas membranas? Tenemos que adherirle presión, por eso son las bombas. Estas bombas lo que hacen es incorporar una presión para que el agua, con esa fuerza que va a generar las bombas, ingrese de manera más rápida, a una velocidad mucho más rápida y pase por esas membranas. Entonces, con esa presión que va a ejercer, la velocidad del agua va a pasar a unas velocidades rápidas, elevadas. Todo lo que no va a poder retenerse o lo que no va a poder pasar y queda retenido en las membranas, viene a ser ya la materia contaminante que queremos sacar a través de la ósmosis inversa, entendiendo cuál es el concepto de ósmosis inversa, ¿no? Justamente es el paso de una sustancia a otra superficie a través de un cuerpo intermedio
y en este caso ese cuerpo va a ser la membrana, pero con el apoyo y con la ayuda de una presión. Y esa presión, ¿quién la genera? ¿Quién la suministra? O esa energía, ¿quién la da? En este caso es la bomba. Entonces, ese concepto lo que has hecho es repetirlo acá. Al ingresar energía, obviamente el proceso es mucho más caro. Esas membranas que ustedes están viendo en estos cartuchos, en esta parte, en estos módulos, van a retener, en este caso, la sal presente en el agua de mar. Pero si ustedes quieren utilizar ósmosis inversa para retirar compuestos como metales pesados, compuestos como agentes radioactivos, compuestos como por ejemplo en el tema de contaminantes emergentes, se puede hacer. ¿Qué es lo que se va a cambiar? El tipo de membrana. Y al decir el tipo de membrana, podemos ir con espacios desde nanofiltración hasta microfiltración y podemos ir hablando así de membranas tan finitas que en función al espacio que existe de una y otra, podemos retener partículas todavía mucho más finas. Entonces, este proceso de ósmosis inversa normalmente se utiliza a partir de una nanofiltración, ¿no? Partículas muy, muy finas, y normalmente se utiliza para contaminantes que no se pueden disolver de manera natural en el agua, que están presentes, contaminantes que no los podemos ver a simple vista tampoco, pero que están presentes en el agua. Entonces, fíjense que lo que hace esta membrana y este sistema de ósmosis inversa es todo el agua que ya ha pasado y ha sido retenida, todo el material contaminante que estaba presente en el agua ha sido retenido en esta geomembrana. El agua que ya está clara va a un depósito. Y toda esa cantidad de materia que no ha pasado por las membranas, hay otra tubería que la va a arrastrar igual con agua y la va a llevar, pero ya eso viene a ser como el residuo contaminante que hemos logrado retirar del agua. Entonces, en este caso, esta planta desaladora no va a tener lodo, pero ¿qué va a tener? O sea, no va a tener un sedimento como tal, como una planta convencional, pero sí va a tener, en este caso, sal. Por eso es que acá en el mismo video dice que toda esta tubería que va a ser nuestra tubería donde vamos nosotros a introducir la cantidad de sal que hemos retirado. Fíjense, si hemos retirado sal del agua y todas estas membranas tienen esa cantidad, a través de una tubería que tiene agua también, lo arrastra, lo lava y lo está llevando al fondo del mar. En este caso, no va a haber fangos o lodos, se puede decir, como hay una planta convencional, como hemos visto en el video anterior, donde estaba el pretratamiento, estaba la coagulación, floculación, el decantador y la filtración. Y ahí estaba todo lo que es la parte de lodos, ¿no es cierto? Porque era toda la materia contaminante que se había retirado del agua. En este caso, esa materia contaminante ya no es lodo, es sal. Si es que estaríamos retirando plomo, estaño o otro elemento pesado, entonces la materia contaminante ya no va a ser el lodo como tal, sino va a ser ese elemento que hemos retirado a través de ese proceso. Entonces, este es un proceso de ósmosis inversa y es un proceso avanzado. También hay otros procesos que vamos a verlos ahora, que es la ultrafiltración, la nanofiltración, pero el concepto es similar. Necesitamos una presión, necesitamos la inyección de energía para generar esa fuerza que haga pasar el agua por esos filtros bien finitos y podamos retener esas partículas. ¿Cuál va a ser la diferencia aparte del tamaño de las membranas, del espacio que va a haber entre membranas? Va a ser, 1, la cantidad de energía que se necesite, 2, el tipo de contaminante que yo necesite retirar. En nuestro caso, por ejemplo, a nosotros nos interesa la ósmosis inversa, pero no con el fin de desalar agua, ¿no es cierto? Porque nuestras fuentes superficiales no contienen ese agente contaminante, sino nos interesa descontaminar, sobre todo por el tema de que Bolivia es un país minero, sacar los contaminantes de elementos pesados en el agua. Entonces, ahí
tal vez podemos utilizar el mismo principio de tratamiento, pero ya no tal vez a una ósmosis inversa, sino podríamos ir a una ultrafiltración o a una nanofiltración, pero el principio de funcionamiento, como les digo, es el mismo. Ahora, fíjense que todo el agua que ya ha salido tratada o desalada de estos cartuchos vienen aquí a un depósito, igual que le adhieren cloro para que esté potabilizada el agua. Entonces, hasta aquí hay algo que no entiendan, algo que tal vez, para que, esto con el fin de que ustedes, más allá de que lean en qué consiste la osmosis inversa, por lo menos tengan de manera esquemática y gráfica, hasta visualmente, cómo son los instrumentos y los materiales que me generan ese proceso de osmosis inversa en una planta potabilizadora cualquiera que sea. Algo que no esté claro, algo que no entiendan, les hago la consulta. Inge, buenos días. Buen ¿Se me día. escucha? Sí, le escucho perfectamente. Yo tengo una consulta sobre el sistema de recuperación de energía. Este sistema se va directamente a la bomba, ¿no? ¿Y cómo la recuperan, digamos? Bien, ¿por qué le llaman recuperación de energía? Porque el agua aquí, cuando ingresa, esta bomba le está inyectando energía, le está inyectando presión. Lo que ellos quieren hacer es que si nosotros sin ninguna presión sacamos todos los residuos, porque esta tubería de recuperación de energía justamente es esa, la finalidad, es retirar todos los residuos contaminantes que están presentes en esta membrana para introducirla al mar. Si nosotros lo introduciríamos sin esta presión que se llama sistema de recuperación de energía, directamente la desecharíamos al mar, el agua no va a ingresar hacia el fondo. Entonces estaríamos contaminando la parte superficial del agua de mar con mayor cantidad de sal, porque imagínense la cantidad de sal que está saliendo por esta tubería si aquí estamos desalando el agua. Entonces todos los residuos generados aquí es sal, son partículas de sal. Y lo que se hace, como yo estoy generando presión aquí, en este sistema de recuperación de energía, es que lo que está saliendo también va a salir con una presión. Entonces, ellos para disminuir la energía de esta bomba para que vaya a introducirse al fondo del mar y no a la parte superficial del mar, necesitan también inyectar una presión para que el agua vaya a miles o vaya a decir muchos kilómetros hacia el fondo de la profundidad del mar, para que no contamine prácticamente la parte superficial, sino la parte del fondo del mar. Entonces, lo que están haciendo ellos en esta recuperación, el agua de aquí, de esta tubería, ya está saliendo con presión, porque aquí está ingresando con presión, está filtrando con estas membranas, se puede decir, y va a salir con una presión determinada. Entonces, para que no se pierda la presión, este sistema de acá es un sistema que hace que ya no esté en contacto con la atmósfera, sino esté en contacto con ciertos bares, porque si entra en contacto con la atmósfera, ahí toda la presión que yo tenía se vuelve cero, ¿no es cierto? Entonces, lo que está haciendo es que más bien ahí yo siga alimentando a esa misma presión a la que sale y vaya hacia el fondo del mar con esa misma presión. Y en caso de que yo necesite aumentarle más presión, recién entra en funcionamiento esta otra bomba. Eso se llama sistema de recuperación de energía. Lo que están haciendo es más bien disminuir el consumo de energía en la bomba de salida de los desperdicios que sale prácticamente de la materia contaminante, de lo que se ha descartado para potabilizar el agua salada. En este caso, agua de mar, pero puede ser otro tipo de contaminantes, como por ejemplo, ya les decía yo, plomo, estaño, hierro. A eso se refiere el sistema de recuperación de energía. No sé si está clara la respuesta o tal vez tienen otra consulta más. Sí, gracias, Inge. Bien, ¿qué es lo más caro acá? Coagular, flocular el agua no es caro. Filtrarla
lo más caro acá que va a ser el material filtrante por el cual necesite pasar en ese proceso, ¿no es cierto? Sin embargo, existen diferentes materiales y diferentes eficiencias también en los materiales filtrantes. Tampoco es costoso. ¿Qué es lo más costoso aquí? Las membranas, estos cartuchos, en lo que viene a ser la inversión en una planta potabilizadora con una fase avanzada. ¿Y qué otra cosa más es costosa? En inversión se puede decir que nada, pero en operación, las bombas. Porque para que yo pueda utilizar bombas necesito energía, necesito incorporar energía eléctrica o otro tipo de energía. Entonces, eso hace que este proceso, si bien en inversión es caro, en los costos de operación y mantenimiento también son caros. Y eso hace que si bien nosotros este tratamiento nos pueda proporcionar calidades de agua muy buenas para consumo humano, pero a un costo muy elevado. Y esa es la idea hoy en día en el tema de las investigaciones, en el tema de profundizar un poco más y contextualizar a la realidad boliviana, a la necesidad que se tiene en Bolivia de potabilizar agua sin utilizar acuíferos, porque todo esto es para agua superficial. Entonces, la idea es no utilizar agua subterránea, sino más bien nuestros recursos superficiales. Y obviamente hoy en día, mientras más actividades se realizan alrededor de la cuenca, más contaminada va a estar ese recurso hídrico superficial. Por lo tanto, se necesitan procesos más avanzados para poder potabilizar el agua de esos recursos naturales. Entonces, ya una simple planta convencional, como lo estamos viendo acá, que ellos lo llaman pretratamiento, ya no nos sirve a nosotros para poder potabilizar un agua a bajo costo, porque nuestras fuentes de agua hoy en día están contaminadas y cada vez va a ser más costoso encontrar fuentes que solamente van a requerir de pretratamiento. Por esa razón es que la actualidad es buscar fuentes alternativas y buscar también tratamientos que ya no sean solo convencionales, sino que sean avanzados, pero a bajos costos. ¿Y qué es lo que hace elevado el costo? El material de esta membrana. No se fabrica acá en América, solamente en Estados Unidos existe una fábrica que hace este tipo de material y no de todos los espacios, no de todos los tamaños, solamente un tamaño. Y después, bueno, en Europa que existen ciertas fábricas que obviamente ellos están más avanzados porque sus fuentes posibles es agua de mar. Entonces ellos necesitaban sí o sí tener este tipo de tratamientos, por eso ellos tienen más avanzadas de investigación. Entonces, este material en estas plantas de ósmosis inversa o en este tipo de desaladoras como tal, son costosos, ¿no? Material realmente costoso. Y otra cosa que lo hace caro no solo el material, sino no es algo que yo pueda cambiarlo nada más. O sea, si quiero cambiar una membrana de acá, tengo que cambiar todo el cartucho. Entonces, si se daña una parte de la membrana, automáticamente voy a hacer que se dañe todo, o sea, tengo que cambiar todo el cartucho y eso es un costo más elevado todavía. Entonces, la tendencia hoy en día es a tratar de cambiar membranas en cartucho y ya no todo el cartucho. Eso también para minorar costos, pero también se necesita de estudios más avanzados para lograr hacer eso, para que el funcionamiento, la eficiencia y el rendimiento sea el mismo. Y la otra cosa, bueno, otro sistema que lo hace caro, no solo en la inversión, es que imagínense encontrar este material acá en Latinoamérica, si bien lo fabrican en Europa, podemos, pero ¿qué pasa si se arruina algo? Tampoco hay profesionales capacitados para poder entrar en el momento para poder solventar, dar una solución a esa falla que va a existir en la planta. Necesariamente vamos a tener que depender de la industria o del fabricante que nos está proporcionando este material. Entonces, generamos una codependencia y esa no es la idea. Entonces, por eso hoy en día los proyectos de investigación a nivel académico se enfocan en eso, ¿no? En trabajar
con este tipo de tecnologías avanzadas, pero que las podamos contextualizar, nuevamente vuelvo a decir, a Bolivia, para que sean profesionales bolivianos quienes realicen, no solamente la parte de la fabricación, sino también lo que va a ser el mantenimiento, lo que va a ser tal vez el cambio y la misma operación de la planta como tal. No hay experiencia en Bolivia con este tipo de tratamientos y no estoy hablando a nivel industrial, estoy hablando a nivel de uso general como tal, para potabilizar y dar agua a toda una población para todas sus actividades. Porque en la industria sí existen este tipo de procesos avanzados, pero a nivel micro, ¿no? Pequeñitos, para procesos industriales específicos. Pero en todo caso, imagínense lo que es potabilizar, no sé, 2 litros segundo a potabilizar 200, 300 litros segundo. La magnitud es considerable. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta más? A ver, ahora vamos a tratar de ver un proceso de ultrafiltración. Por favor, me confirman si hay sonido. No hay sonido, Inge. Cuáles son las configuraciones que tienen y cuáles son las aplicaciones. Y también vamos a Ahora sí. mostrar un poco alguna de El enfoque de este webinar principalmente tiene relación con los procesos de membrana, entender qué es un proceso de membrana, cuáles son de manera general, y luego de eso vamos a entrar un poco más específico en los procesos de ultrafiltración y en los procesos de ósmosis inversa. ¿Ya? Ese es, digamos, el enfoque donde vamos a ver principalmente cómo funcionan, cuáles son las configuraciones que tienen y cuáles son las aplicaciones. Y también vamos a mostrar un poco algunas de las plantas que nosotros hemos desarrollado en estos últimos 2 años. Bueno, básicamente para poder entender qué son los procesos de membrana, primero debemos entender o saber qué se define como membrana. Si ustedes ven, permiso, voy a mostrar el puntero. Si ustedes ven el esquema que se encuentra al lado izquierdo, básicamente una membrana lo que hace viene siendo una barrera semipermeable que es equivalente a una delgada capa fina que tiene la propiedad de poder separar en 2 fases el flujo de entrada. Por un lado, tenemos el permeado, que es la corriente que logra atravesar la membrana junto con algunos solutos, que es posible, digamos, que puedan pasar. Y por otro lado, tenemos una corriente que se llama rechazo o concentrado, que es la corriente que no logra atravesar la membrana y lleva, digamos, los solutos en mayor concentración
hacia afuera del módulo donde se encuentra alojada la membrana. Esta membrana actúa de manera selectiva y básicamente la selectividad de la membrana depende de dos factores, principalmente, o sea, inicialmente, o por un lado, el tamaño de poro, en donde la membrana deja pasar elementos de acuerdo al tamaño que se haya conformado y al tamaño de poro que lleguen en el flujo de alimentación de la membrana. Y por otro lado también tenemos un factor que corresponde a la afinidad química, en donde las sustancias que se incorporen fácilmente a la membrana podrán atravesarla y las que no van a ser rechazadas y van a salir por el lado del concentrado. En general, los procesos de membrana se diseñan para llevar a cabo separaciones físicas y físico-químicas, que en las últimas décadas han experimentado un importante desarrollo en aplicaciones para el tratamiento de agua de abastecimiento doméstico e industrial y el tratamiento de aguas residuales. Ahora, ¿qué ventajas nos ofrecen los procesos de membrana? Principalmente nos ofrece que podemos hacer separaciones en una misma fase. Por ejemplo, separamos líquido, digamos, y generamos dos corrientes que también son líquidas, a diferencia de un proceso de destilación, por ejemplo. Otra ventaja que tiene es que tiene una baja acumulación, no se produce acumulación o se produce en muy pequeño grado, lo cual nos permite poder trabajar de manera continua, a diferencia de un proceso de absorción, en donde tenemos que detener el sistema y debemos hacer la regeneración. Y finalmente tiene una baja o muy poca cantidad de uso de reactivo, a diferencia de otros procesos, como por ejemplo procesos convencionales como clarificación, en donde normalmente se requieren cantidades mayores de coagulantes y floculantes. Bueno, en estos procesos de membrana, normalmente cuando uno busca información bibliográfica se encuentra con distintos procesos y uno llega, digamos, a este espectro de filtración. Este espectro de filtración de membrana comienza con el nivel molecular más pequeño, que es el caso de la osmosis inversa, que es un proceso que nos permite una separación más fina que todos los demás procesos de membrana. Y si nosotros nos recorremos desde la izquierda hacia la derecha, nos vamos a través de izquierda a derecha, vamos obteniendo distintos otros procesos de membrana, como la nanofiltración, la ultrafiltración y la microfiltración. O sea, podemos decir que en el caso de la osmosis inversa, es un proceso de purificación muy fino y nos vamos hacia el lado derecho hasta donde llegamos a un proceso de separación ya a nivel de micrones, que es el caso de la microfiltración. Por otro lado, podemos mencionar de que a medida que nos vamos moviendo de izquierda a derecha, también la presión va variando. Cuando tenemos niveles de separación muy finos, se requieren presiones muy altas, y cuando se requieren procesos de separación ya a nivel de micrones, se requieren presiones mucho más bajas. O sea, podemos llegar desde 70 bar al lado izquierdo hasta básicamente 1 bar en el caso de la microfiltración. Respecto a los elementos típicos del agua que van a separar los procesos y que nos permiten en el fondo poder elegir ese proceso como tal para un tratamiento específico, básicamente en el caso de la osmosis inversa estamos retirando prácticamente todo: sales, monovalentes, nanofiltración, orgánicos, sales divalentes, trivalentes, y así hacia el lado derecho. ¿Ya? A continuación, como ya hemos definido que los procesos de membrana básicamente son los 4 que yo acabo de mencionar, para que ocurra el proceso como tal y que podamos atravesar la membrana, siempre debe existir una fuerza impulsora. En el caso de la microfiltración, e incluso hasta la osmosis inversa, la fuerza impulsora para que este proceso ocurra es la presión. Y el mecanismo de separación va variando. En el caso de los primeros, donde tengo mayor grado de separación y donde las membranas normalmente son porosas, el mecanismo de separación viene siendo el cribado. Y en el caso de la osmosis inversa tenemos un proceso de difusión en donde las membranas ya son un poco más densas, por lo tanto, digamos, cambia respecto a los procesos anteriores. La microfiltración, por lo tanto, retiene colonias de grandes bacterias y levaduras. Ultrafiltración retiene todo lo anterior, además de bacterias, virus, almidón, gomas, proteínas, arcillas, pigmento, pinturas.
La nanofiltración viene siendo, digamos, intermedia entre membranas porosas y membranas más densas, que es el caso de la osmosis inversa, y ya retiene sales divalentes y trivalentes. En el caso de la nanofiltración ya podemos quitar olor y color del agua, y finalmente la osmosis inversa ya viene siendo el proceso más rígido, ¿cierto? Retiene prácticamente el 99% de las sales, las rechaza, y podemos obtener, de acuerdo a la cantidad de pasos, que eso también lo vamos a explicar un poco más adelante, un agua, digamos, pura o ultra pura. ¿Qué métodos convencionales podemos comparar con estos procesos de membrana? En el caso de la microfiltración, se puede comparar con un proceso convencional con unidades de filtros de arena, bioreactores, unidades de coagulación y sedimentación. En el caso de la ultrafiltración, es comparable con una batería de filtros de arena, bioreactores, poner también filtros de carbono activo. En el caso de la nanofiltración, se compara con procesos convencionales como el tratamiento con cal, ¿cierto? El intercambio iónico, para reducir, por ejemplo, dureza. Y en el caso de la osmosis inversa, básicamente lo podemos comparar con sistemas de destilación, evaporación e intercambio iónico. En general, las presiones aplicadas van aumentando a medida que se disminuye el tamaño de poro. Por lo tanto, tenemos presiones más altas en el caso de la osmosis inversa, y tenemos presiones, como ya lo había mencionado, mucho más bajas, entre 0,2 a 2 bar en el caso de la microfiltración. Lo mismo pasa con los flujos de trabajo. Tenemos flujo mucho más bajo en el caso de la osmosis inversa, y dentro de la osmosis inversa tenemos también una separación entre lo que es agua de mar y lo que es aguas salobres, y tenemos ya tasas de filtración mucho más altas, sobre 200 litros metro hora, en el caso de procesos de microfiltración. Hemos hablado de las ventajas que producen, digamos, el hecho de utilizar el proceso de membrana, pero no hemos mencionado cuáles son las desventajas. Una de las desventajas principales, y tiene mucha relación con el diseño del proceso, es realizar un proceso de tal manera que podamos asegurar que no se ensucian las membranas. Cuando hay ensuciamiento puede ser a tal nivel la problemática que incluso se tengan que aumentar bastante los tiempos de limpieza, de retrolavado, como finalmente tener que cambiar todas las membranas. Bueno, normalmente tenemos dos tipos de ensuciamiento en las membranas. Tenemos un fouling externo o reversible, y tenemos un fouling interno o irreversible. En el caso de los dos, claramente el más complicado viene siendo el fouling interno, en donde hay que hacer procesos de limpieza mucho más fuertes para poder recuperar a las membranas. Tenemos dos tipos de limpieza: un método físico, que es backpulls o retrolavados, y tenemos métodos químicos, que vienen siendo lavados de limpieza CEP o de mantenimiento, que también se conocen, o lavados SIP o de recuperación, que son mucho más agresivos y nos permiten poder recuperar las membranas. En el caso del gráfico que ustedes están viendo al lado izquierdo, básicamente es un típico gráfico de funcionamiento de un sistema de ultrafiltración, en donde la curva A muestra, a medida que pasa el tiempo, cómo se desarrolla o cómo va aumentando el delta P de la membrana. O sea, partimos con una membrana limpia con 0,2 de TMP, que es el diferencial de transmembrana del proceso, que viene siendo la diferencia entre la entrada y la salida en el proceso. Entonces, como esta membrana se va ensuciando a medida que ingresa el agua, este delta P empieza a aumentar. Llega un momento que por diseño uno decide poder limpiar, y dentro de este cronograma, digamos, hay que hacer una limpieza de tipo físico para no generar un ensuciamiento interno a las membranas. Por lo tanto, la curva en B nos muestra una limpieza de retrolavado, que puede ser básicamente aumentar la turbulencia. En ocasiones se ocupa aire para ayudar a esto, y luego vuelve el sistema a operación. Si ustedes se dan cuenta, no se recupera completamente, por lo tanto estos ciclos empiezan a aumentar de manera acumulada, a tal manera que uno define en un cierto momento poder hacer una limpieza de tipo química, de mantenimiento, y de esa manera poder llegar nuevamente a una membrana limpia, mantener el 0,2 como delta P, y poder iniciar nuevamente nuestro ciclo de funcionamiento.
Bueno, dicho todo lo anterior, ahora vamos a entrar en los procesos específicos de ultrafiltración y de osmosis inversa. Bueno, partiendo con la ultrafiltración, como ya lo mencionamos, es una separación mecánica de sólidos suspendidos, coloidales, bacterias, virus, etc. No puedo retirar color ni olor. Eso sí lo puedo hacer, digamos, en un proceso de nanofiltración. No retiene partículas disueltas, iones, ni en general materia orgánica disuelta, ni solutos de bajo peso molecular. El diferencial de presión viene siendo la fuerza impulsora del proceso. Retiene partículas en el rango que se muestra ahí, entre 0,01 micras a 0,001 micras a 0,01 micras. Tiene una presión de operación entre 2 a 3 bar. Requiere de limpiezas por aire, limpiezas de SEP y limpiezas SIP, y nos entrega una calidad de agua de alrededor de 0,2 NTU. Esto es relativo y depende mucho del mercado con las membranas que nosotros nos encontremos. En este caso yo puse 0,2 NTU como una referencia general de la calidad de agua que se obtiene. Cabe destacar que como hay varios fabricantes de membranas, las configuraciones en general pueden variar. O sea, los mecanismos de limpieza pueden ser distintos, la forma de operar puede ser distinta, pero en el fondo el mecanismo o como principio de funcionamiento de la ultrafiltración básicamente es una barrera, son membranas porosas que tienen un cierto grado de tamaño de poro y nos dejan pasar, independiente de lo que ingresemos con el agua cruda, siempre nos va a dar un agua de una calidad constante. ¿Qué ventajas tiene la ultrafiltración? A diferencia de los procesos convencionales que se comparan con la ultrafiltración, básicamente que se requiere mucho menos espacio, se tiene una calidad, una muy mejor calidad en el agua permeada, nos asegura tener una calidad muy pareja, tiene menos consumo de reactivos, son fácilmente ampliables. Normalmente en el mercado existen membranas que uno puede ir básicamente haciendo un Lego y uno va creciendo en capacidad. Y una de las ventajas muy importantes que cuando se utiliza como un pretratamiento para una osmosis inversa nos genera un montón de beneficios hacia la osmosis inversa. Nos reduce el ensuciamiento coloidal, nos permite trabajar con membranas con mayor área, en el caso de la osmosis inversa, por lo tanto podemos trabajar con instalaciones para un mismo caudal pero más pequeñas. Y también nos ayuda en el fondo a proteger tanto la membrana de osmosis inversa que nos reduce la limpieza durante el año que se deben hacer. ¿Cuáles son los elementos básicos de la ultrafiltración? De manera general, tenemos el módulo o bastidor de membranas. Ya este módulo o bastidor de membranas debe ser, se debe aplicar presión, no muy alta, como ya dijimos, entre 2 a 3 bar, por lo tanto se requiere una bomba de impulsión. Para proteger las membranas se instala normalmente un filtro de anillas que puede variar entre 150 a 500 micras. Estos filtros de anillas pueden ser de limpieza manual o de limpieza automática, y eso va a depender básicamente del tamaño o la envergadura de la planta. Luego de pasar por el módulo de membranas, se tiene un estanque de agua ultrafiltrada, o en algunos casos básicamente pasa en línea hacia el siguiente proceso. Tenemos sistemas de limpieza que deben estar siempre incorporados, que son súper importantes, como ya los mencionamos, que normalmente vienen siendo bombas de retrolavado, bombas SIP. Necesitamos tener productos químicos para la limpieza de la membrana. Cuando se hace limpieza de mantenimiento y de recuperación, necesitamos líneas de aire, en el caso que también se requieran, para generar turbulencia cuando se realiza el proceso como tal. Además de todos estos elementos, se requieren además sensores de presión para monitorear la diferencia de presión que está ocurriendo en la membrana y podamos saber si lo diseñado es acorde a lo proyectado o a lo que realmente ocurre cuando la planta está en operación. Por lo tanto, de acuerdo a filosofías de operación, los sensores de presión nos entregan información importante para ir viendo cómo se comporta la membrana, si es efectiva la limpieza, si está siendo efectiva, digamos, el proceso como tal. También se requieren medidores de caudal para medir eficiencia. Aquí tenemos varios flujos involucrados, flujos para, digamos, producción de agua, flujos de retrolavado, flujos de enjuague. Por lo tanto, es súper importante tener control para todos esos parámetros.
también es muy importante tener medidores de turbiedad que pueden ser normalmente que pueden ser en línea, de tal manera que si un proceso es muy crítico, la planta pueda parar en el caso que tengamos unos PIC que están fuera del diseño. Y tenemos válvulas automáticas que pueden ser neumáticas o eléctricas, y todos estos elementos vienen siendo parte de un sistema de ultrafiltración. Bueno, dentro de la configuración que tienen estos sistemas de ultrafiltración, básicamente, me voy a volver atrás un poquito, básicamente tenemos dos configuraciones. Una configuración tiene relación con un sistema de alimentación y de fondo de funcionamiento, en donde tengo, como ya lo definimos, una entrada por la parte inferior, en este caso, las membranas están alojadas en este tubo blanco que se ve, y tenemos la salida de permeado, ¿cierto? Y tenemos a la vez una salida de concentrado. Esta salida de concentrado es la que normalmente, como ya lo definimos, se lleva todo lo que no pasa por la membrana y se elimina. Ya en el caso de la ultrafiltración, lo que quiero explicar es que este proceso tiene dos configuraciones. Una en donde yo puedo eliminar la salida al concentrado y básicamente entrar, forzar a la membrana a que ingrese, digamos, el agua hacia la membrana y tener solamente permeado, o tengo otra configuración en donde dejo libre el paso concentrado, que eso es lo que voy a explicar a continuación. Entonces, por lo tanto, tenemos dos configuraciones, una que se llama cross-flow y otra que se llama dead-in. En el caso de la configuración dead-in, como ya lo mencioné, cuando el agua de alimentación ingresa al sistema de membrana o al módulo de membrana, yo cierro la salida del concentrado, de tal manera de forzar a que toda el agua de alimentación que ingresa pueda salir por el lado del filtrado. Y esta es una de las decisiones más importantes al momento de diseñar y construir plantas de UF. Es decir, que podamos definir cómo va a ser nuestro proceso, si va a ser cross-flow, o también que se conoce como flujo cruzado, o un proceso dead-in, que es un callejón sin salida, donde yo cierro la salida del concentrado y básicamente no tengo otra opción. En el caso del proceso de callejón sin salida, que también se conoce así, como yo cierro la salida del concentrado, tengo un ángulo de llegada del caudal de manera perpendicular hacia la membrana, lo que se asemeja un poco a los procesos convencionales digamos, de filtración en filtros de presión. Por lo tanto, cuando tengo este tipo de proceso, tengo normalmente una formación de una torta, ya que como el contaminante no tiene por dónde escapar, se va generando una torta sobre la superficie de la membrana. En estos procesos, a diferencia del proceso cross-flow que lo voy a explicar a continuación, la recuperación es mucho más alta, porque normalmente no tengo una salida de concentrado constante. Ahora, ¿qué cosas no pueden jugar en contra en esta configuración? Es que se requieren mucha más limpieza, porque yo al momento estoy forzando de que todo el material contaminante se pegue a la membrana, por lo tanto debo hacer una limpieza mucho más exhaustiva. Y lo otro es que la membrana tiene mucha más tensión, por lo tanto la vida útil de estas membranas normalmente es mucho más baja que las otras configuraciones. Bueno, creo que es aquí muy importante rescatar esta tablita. Se compara con procesos Aquí. convencionales. ¿Qué son los procesos de membranas? Fíjense, estamos desde una microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración. La ósmosis inversa ya viene a ser para retener partículas mucho más finas todavía. Para nosotros, en el contexto boliviano, podríamos llegar hasta una ultrafiltración, pienso yo, desde una micro hasta una ultrafiltración. ¿Por qué razón? Porque tal vez la contaminación que tenemos todavía en las aguas superficiales, que nosotros quisiéramos utilizar como fuente para potabilizar el agua y para dotar a poblaciones pequeñas que están tal vez alejadas, donde tal vez las fuentes de agua potable sean las únicas que existan alrededor de esa población dispersa, no van a poder llegar a cubrir ciertos costos como son estas de acá, ¿no?
tanto hablar de ósmosis inversa como de una electrodiálisis ya prácticamente es a una partícula mucho más fina con membranas que tienen separadores, fíjense, menores a 2 nanomilímetros. Entonces, lo que nosotros queremos es retirar tal vez metales pesados presentes en el agua, pero si se dan cuenta, nuestra normativa boliviana no nos llega a un nivel de tener 0 presentes. Ustedes si se han fijado en la NB 512, de acuerdo a lo que dice también la Organización Mundial de la Salud, tenemos ciertos precedentes, ciertos valores límites admisibles en esos parámetros que todavía no estamos diciendo que van a favor ni en contra de la salud, pero que están todavía aceptados por la Organización Mundial de la Salud como para que todavía la presencia hasta esos valores sea admisible en la salud de la población. Entonces, podríamos llegar tal vez hasta una ultrafiltración para minorar costos, pero una nanofiltración, una ósmosis inversa y una electrodiálisis ya es algo muy avanzado para nuestro contexto boliviano. Entonces, ahora los estudios que se están haciendo es evidentemente en ver el material de la membrana. El principio para todos es el mismo, no varía. ¿Qué es lo que varía? Como yo les decía anteriormente, el tamaño de la separación de la membrana. Entonces, en función a la partícula material contaminante que yo necesite sacar, retirar del agua, voy a necesitar ver qué tipo de operación de membrana voy a necesitar. Pero acá ustedes se están dando cuenta en esta tablita que es importante que estoy hablando de micro, ultra, nano y todavía más partículas mucho más finitas, llegamos a ósmosis inversa y electrodiálisis. Pero el principio de operación es el mismo. Entonces, en estos procesos avanzados, ¿qué es lo que yo necesito? Ver el tamaño de la geomembrana o de la membrana que va a retirar justamente la partícula contaminante para potabilizar el agua, la presión que yo voy a necesitar para que el agua pase por esta membrana. Por eso es que hace un momento decía, para ultrafiltración yo necesito de 2 a 3 bares. No es mucha la presión. Para ósmosis inversa, la presión casi es 10 veces mayor que para una ultrafiltración. ¿Por qué? Porque obviamente las partículas están separadas todavía de manera más pequeña, distancias más cortas. Entonces son partículas más finas todavía las que voy a retener con esas membranas. ¿Se dan cuenta? El principio es el mismo. Esos son los procesos avanzados para potabilizar agua. ¿Qué necesito? Retirar con geomembrana el material contaminante a través de una presión que me va a generar ¿qué? Consumo de energía. Porque eso, ¿quién me genera la presión? Una bomba. ¿Y qué voy a necesitar? Que el material contaminante que voy a retirar o que va a quedar retenido en la membrana y no va a pasar, que esa es la materia contaminante, necesito otro proceso también para ver qué voy a hacer con esa materia contaminante. Por eso les decía, en el agua de mar, cuando yo desalo a través de ósmosis inversa, estoy generando harta cantidad de ¿qué? De sal. Y tengo que hacer algo con esa sal, porque si no estoy retirando con residuos contaminantes y estoy generando otro foco de contaminación. Entonces acá, más allá de solamente tratar lodos en una planta convencional, acá también tengo que ver qué hacer con ese plomo, con ese estaño, con esa sal que retire yo del agua. Porque van a ser van a ser concentraciones fuertes, se puede decir, de esos contaminantes. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Con relación a procesos avanzados, estamos hablando de micro, ultra, nano y ósmosis inversa. Esos son los procesos avanzados para potabilizar el agua. ¿Que dependen de qué? Del tamaño de las partículas que van a pasar por ciertas membranas. El principio es el mismo. Lo que varía es el tamaño de la partícula que va a ser retenida en la membrana. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si no hay más consultas, demos la clase terminada del día de hoy.
El día viernes, por favor, 8 de la mañana los espero en el aula para pasar las clases y empezar a hacer los ejercicios de examen. Que tengan buen día. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.